hagamos, si quieren, un pequeño repaso o revisar algunas cosas de lo que charlamos en la primera clase. Habíamos planteado, respecto de la interpretación, nudos problemáticos, ¿sí? Es decir, hacia dónde nos reenvía como nudos problemáticos. Primero, la cuestión de la asociación libre, que decíamos que tiene que ver con una necesidad técnica, ¿sí? Es decir, no hay posibilidad de trabajar la interpretación, sino a condición de que haya producción de material, y para que haya producción de material, entonces tenemos que pensar ahí la asociación libre como una necesidad técnica, como una ficción que uno presenta también, como una invitación, como una ficción, pero también como una necesidad. Es decir, es necesario que eso funcione para la producción de material, para que eso, digamos, a nosotros nos permita trabajar, ¿no? Es decir, el material manipulable requiere del trabajo asociativo. Bien, sobre eso también habíamos planteado que nos reenvía la construcción del dispositivo, cómo poder construir el dispositivo para que la asociación también sea posible. En ese sentido decíamos que hay una condición que tiene que ver, por lo menos yo lo planteaba así, reformular la idea del deseo del analista de una manera un poquito menos opaca, que es pensar, digamos, cómo la castración se ofrece, la castración del analista se ofrece al funcionamiento del dispositivo, ¿sí? Pensando en esto, de cómo hacer hablar, ¿bien? De ir desplazando un poquitito el acento de escuchar a hacer hablar, a hacernos hablar, ¿sí? Es decir, que hay algo que tiene que ser puesto en juego, es decir, casi como una apuesta, ¿sí? Que tiene que efectivamente, digamos, poner el analista en juego para que eso, para que el dispositivo funcione, ¿sí? Incluso lo podemos pensar de esta manera, digamos. Lacan siempre hace referencia al sistema, ¿sí? O cualquier sistema, cualquier estructura, que su movimiento y su funcionamiento tiene que ver justamente con un punto de vacío dentro de la estructura. Digamos. No hay movimiento si no hubiera un lugar vacío. Si estuvieran todos los lugares llenos, no habría corrimiento. Como hay un lugar que está vacío, entonces es posible que dentro de una estructura los elementos circulen, ¿no? Bueno, si uno piensa el dispositivo analítico justamente como un conjunto de reglas, pero también, digamos, con elementos, lugares y funciones, hay que hacerlo funcionar. Y para eso hay que ubicar, digamos, dónde está el punto de vacío que hace que funcione y se movilice ese dispositivo. Bueno, podemos pensar que la manera de traducir deseo del analista acá sea justamente esto, donativo de castración, digamos. Es decir, el analista dona su castración, ¿sí? Pero al funcionamiento del dispositivo, no de otra manera, ¿sí? Está al servicio del dispositivo. Entonces, el deseo es el lugar de vacío. Sí, exactamente. Que prácticamente también, en términos prácticos, tiene que ver con poder marcar sobre alguien quien consulta, ¿sí? Que ahí hay algo interesante para ser dicho, ¿sí? Entonces, más allá de la invitación a hablar, lo que a veces Freud lo anunciaba con hable será maravilloso, ¿no? Esta cosa de plantear lo maravilloso, plantear lo interesante que hay en esa posibilidad de hablar. O que hablar plantea como una posibilidad de que hay algo interesante, más allá de eso, ¿no? Y que hay algo que también a nosotros nos interesa de eso. Y que estamos ahí porque nos interesa. Entonces, ubicar eso, que Deleuze también lo trabaja con esto de la creencia. Hay alguien que cree en el analista y el analista cree en el inconsciente. Entonces, ¿cómo hacer para hacer jugar esos elementos ahí? ¿No? De cómo trasladar, digamos, de la creencia en el analista a la creencia sobre el inconsciente, ¿no? Bueno. Entonces, la interpretación plantea diferentes problemas. Por un lado, la asociación libre, la producción del material, la construcción del dispositivo, ¿sí? En relación a la construcción del dispositivo, por supuesto, está la regla, ¿sí? La explicitación, la enunciación de la regla. Si el dispositivo es un juego, hay que hacerlo funcionar como juego, hay que declarar las reglas de funcionamiento. Nadie puede estar ahí sin saber cómo eso funciona. Y cómo eso funciona para nosotros, además. El donativo del analista, ¿sí? Dona su deseo al funcionamiento del dispositivo. ¿Bien? Y por otro lado, la cuestión de la interpretación nos reenvía al sustrato teórico del significante, ¿sí? Ese es otro de los problemas, otra de la dimensión problemática, ¿sí? Es decir, entonces, ¿qué es interpretar? Es decir, cómo se trabaja con el significante. Y ahí nos habíamos metido en esto que Mauro decía que se había quedado flasheando, a partir de esta idea de que el significante no existe, ¿sí? No existe. El significante no existe.
Por supuesto que eso es un detenimiento metonímico, hay que seguir un poquito. No existe más que como una hipótesis de trabajo. Es decir, no tiene una existencia real, no tiene una existencia material. De hecho, hasta podemos tomar, si nosotros vamos a la instancia de la letra, ahí Lacan plantea que la letra es la estructura donde se localiza el significante, con lo cual, digamos, no tiene localización. Dice, el fonema es el soporte material, con lo cual, digamos, no tiene materia. Si el significante no tiene materia, porque requiere del soporte material del fonema, si el significante no tiene estructura de localización, porque requiere de la letra que lo localice, entonces su existencia no es más que hipotética. Digamos, no puede tener otro tipo de existencia, porque requiere de la letra para localizarse y requiere del fonema para materializarse, ¿no? Con lo cual estamos trabajando con una hipótesis. El significante en ese sentido es solo una hipótesis de trabajo. No escuchamos significantes, no leemos significantes, no le ponemos el significante en la oreja al paciente. Por eso también recuperábamos algunas citas la vez pasada cuando Lacan habla de palabras. Que es raro escucharlo decir palabras. Sí, trabajamos con palabras, esa es la materialidad. Digamos, el discurso funciona en palabras. ¿Por qué funciona en palabras? O en signos. Porque no hay manera, digamos, de escuchar algo que no remita a algún tipo de significado. No hay posibilidad de que algo que se escucha, algún sonido más o menos articulado de la lengua, a nosotros no nos remita a algún tipo de significado, ¿no? Esto es lo mismo que decir que el significante en estado puro no existe. Digamos, no tiene existencia real el significante en estado puro, porque eso sería concebir la idea de que hay sonido, de que hay articulación de sonido que prescinde de todo lastre de significación. Es decir, que es solo ruido. Y en realidad, digamos, si uno quisiera hacer ese esfuerzo de escuchar solo ruido, no hay experiencia real que lo compruebe. Digamos. No puede pensarse ni siquiera en una lengua extranjera. Si uno escucha hablar una lengua extranjera, va a interpretar algo por el tono, por la dimensión tonal de la lengua. O por la dimensión gestual, si lo está viendo, o por todo eso, ¿no? Es decir, algo o va a escuchar alguna sonoridad parecida. Es decir, hay palabras, digamos, que en nuestro idioma tienen una determinada sonoridad y significación, y en otro idioma suenan igual, pero significan distinto. Entonces, de alguna manera siempre va a arrastrar algún significado. O sea, el significante de estado puro no existe. Bueno, después había interesante acá, justamente para plantear esta relación entre el significante y el signo. Fíjense esta. Esta es de la apertura de la sección clínica. ¿Sí? Un significante pertenece siempre a un orden más complicado que el de un simple signo. No es porque un significante se escriba en signo que es menos verdadero. O sea, el significante se escribe en signo. Nuevamente, ¿dónde lo podemos encontrar? En los signos, ¿no? Es decir, no hay manera de aislarlo solo. Depende de pensarlo solo siquiera, ¿no? Por ejemplo, dice una flecha designando la orientación, es un signo, pero no es un significante. Al escribirse, un significante se reduce en el alcance de lo que significa. Y ahí, nuevamente, reenvía a una de las dimensiones hipotéticas del significante. Si el significante es una hipótesis de trabajo, ¿sí? ¿Qué implica esa hipótesis de trabajo? Bueno, que el signo reduce el alcance de la significación, ¿no? Esa es la hipótesis. El signo reduce el alcance de la significación, porque en la lengua el sentido común apunta a esto, ¿no? Dentro del código, este signo significa esto, ¿no? Entonces, si nosotros operamos con la lógica inversa, es decir, trabajamos con la hipótesis del significante, decimos, este signo puede querer decir mucho más de lo que dice. ¿Sí? Eso es atribuirle, eso es achacarle la hipótesis significante a un signo o a una palabra, ¿no? Esto puede querer decir algo más de lo que dice. ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? Esto es más o menos lo que habíamos inaugurado la vez pasada, quizás ahora con un poquito más de claridad y orden. Bien. Entonces, de lo que vimos la vez pasada, de lo que estuvimos charlando, del repaso que hicimos ahora, ¿alguna pregunta? Algo de lo que les haya quedado incluso la vez pasada, cualquier cosa. ¿Que les haya quedado? ¿No? Bueno. Bien. Entonces vamos a pasar a esto. ¿Cómo situábamos la vez pasada la teoría
de la interpretación a la letra, ¿no? Esta idea de la lectura a la letra. Esa teorización está en la instancia de la letra. ¿Bien? Entonces, lo que planteábamos sobre el final de la clase pasada es que el significante, o la hipótesis del significante, podemos decir, funciona a nivel fonemático condensando. O sea, en la dimensión del habla, produce condensación. ¿Sí? El significante. Funciona, ¿no? Uno puede pensar que esta hipótesis, ¿sí?, de que algo puede significar más de lo que está diciendo, en el nivel de la oralidad, en el nivel del habla, puede producir esto, que algo significa más de lo que dice. Entonces condensa. En la dimensión del habla, en el nivel fonemático, condensa. ¿Sí? En la dimensión de la escritura, descondensa. ¿Sí? Es decir, uno puede plantear, digamos, las diferentes líneas de sentido a partir de ubicar el rasgo diferencial. ¿Sí? Si algo, esto, insisto, en el francés, si algo en el francés suena de la misma manera, al escribirse, ¿sí?, manifiesta sus diferentes líneas de sentido, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Que la teoría de la lectura de la letra es una teoría pensada por y para el francés, pensada en lengua francesa para el funcionamiento del psicoanálisis en lengua francesa. Entonces, quizás podemos decir, los franceses hacen chistes de esa manera, utilizando la homofonía. ¿Bien? Entonces, si en el plano de la oralidad se condensa, se confunden, ¿sí?, las significaciones, las múltiples significaciones, ¿sí?, en el plano de la escritura se descondensa, es decir, manifiesta las diferentes líneas de sentido, ¿no? Entonces la hipótesis del significante funciona en esos dos planos, condensando en la oralidad, ¿sí?, y descondensando en la escritura. Ahí me tomé el trabajito de imprimir. Anda pasando. Para que quede en un registro más visual. Bien. Problemas del significante también pensando en otros términos. Por ejemplo, letra, fonema, ¿sí?, signo. En la instancia de la letra, Lacan lo plantea como la letra como la estructura donde uno puede localizar al significante. Con lo cual, letra y significante sean distintos. ¿Sí? En la conferencia de Massachusetts, que es en la de 1975, 18 años después, ¿sí?, ahí dice el significante es la letra. O sea, dice que es exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual, vuelvo sobre esto, Lacan trabaja con la lingüística sin conocer demasiado la lingüística, con lo cual a veces confunde los elementos. A veces habla de simbolismo y no clarifica bien, no precisa bien cuáles son los conceptos con los que está trabajando. Los confunde, ¿sí? Confunde fonema con significante, confunde letra con significante. Es difícil de ubicarle, o que él pueda ubicar lo que está pensando porque no conoce bien la teoría lingüística. A la medida que va conociendo mejor con lo que trabaja, lo puede precisar de otra manera. Claramente no da lo mismo decir que la letra es donde se localiza el significante, decir que la letra es el significante. No da lo mismo. Bien. Entonces, la teoría de la lectura de la letra implicaría encontrar el rasgo diferencial, ¿sí?, donde se puedan explicitar y manifestar las diferentes líneas de sentido. ¿Bien? ¿Por qué digo de sentido? Justamente porque la vez pasada lo que les proponía es que pensáramos al sujeto como asunto. Es decir, pensar que el sujeto es el asunto o el horizonte de un discurso, ¿sí?, para terminar de despejar y de limpiar la idea de que el sujeto sería el individuo, el que habla, el analizante, la persona, el yo, etc. Es decir, limpiar de todo rastro de individualidad y de sustancia el sujeto. ¿No? Es el asunto. Asunto, claro, exactamente. Es el asunto. El asunto o tema. Tema. ¿De qué se habla? ¿De qué se está hablando? ¿Sí? Pero es el tema que al mismo tiempo subyace al discurso. ¿Bien? Lacan juega constantemente con ese, claramente jugando con la homofonía, por eso digo, Lacan juega con la homofonía porque es el modo en que se hacen chistes en francés. Entonces juega con esto, dice subjet, también dice, hay un término en francés que no lo sé, no lo podría decir ahora, pero juega con esto.
sujeto en el sentido del asunto, pero también lo que subyace. ¿Sí? Entonces dice, el asunto subyace al discurso. Es decir, no está declarado. ¿Sí? El asunto no se declara. El asunto, por eso lo proponía como un horizonte, porque es hacia donde tiende un discurso, ¿sí? Es hacia donde es el sentido del discurso, el sentido de la orientación, ¿sí? Y al mismo tiempo no se declara. O sea que eso forma parte del trabajo de interpretación, ¿sí? Poder ubicar cuál es el asunto ahí. Pero, no, acá no está. Listo. Acá. Ah, no, este no. Bueno, no lo estoy encontrando, no me acuerdo dónde lo tenía, si era en la instancia de la letra, si era en la dirección de la cura. Pero era una cita específica donde utilizaba el término asunto. Ah, ustedes mientras tanto vayan pensando si les queda alguna duda o algo que quieran preguntar hasta acá, hasta que lo encuentren. Bueno, no lo voy a encontrar ahora. Entonces, vuelvo sobre esto. El sujeto pensado como asunto y como sentido, ¿sí? Como asunto y como subyacente. ¿Bien? Con lo cual, digamos, el sujeto no está declarado, no está explícito en el discurso, es decir, está excluido de la dimensión del discurso. ¿Sí? Con lo cual, ese producirlo es un trabajo de interpretación, producir el sujeto. ¿Sí? De esta manera también nosotros vamos despejando otras ideas, así como decíamos, el significante no se escucha, no se lee, porque en realidad uno lee con el significante. No se lee el significante, lee con el significante. De la misma manera uno podría decir que el sujeto no emerge, el sujeto se produce. ¿Sí? Se produce porque tiene además una relación de engendramiento con el significante. Y ahora sí voy a buscar esa cita porque no quiero dejarla pasar. Acá está. No, está bien. Es difícil encontrar las citas, porque son demasiadas marcaciones y por ahí me voy perdiendo. Pero fíjense, hablando justamente del significante, dice, el significante no es solamente lo que soporta lo que no está ahí, hablando justamente del sujeto como asunto, eso que no está ahí. Lo que no está ahí, el significante no lo designa, no es una cuestión de designación, lo engendra. Lo que no está ahí en el origen es el sujeto mismo, ¿no? Entonces quiero reparar en esta palabra. Hay una relación de engendramiento entre el significante y el sujeto. Si hay una relación de engendramiento, de producción, entonces el sujeto no emerge. El sujeto se produce
por un trabajo de operación sobre el discurso, sobre la materialidad del discurso, ¿sí? Pero operando justamente con la hipótesis del significante, ¿no? Es decir, uno trabaja con el significante, opera sobre el discurso para producir entonces el sujeto, ¿sí? Vámonos, empieza. Bien. Tal cual. Uno trabaja con el significante, con la hipótesis del significante. Sí. Opera sobre la materialidad, que son palabras. Para producir o engendrar al sujeto. Fíjense que ahí varias cosas son despejadas. Primero, esto, no escuchamos ni leemos significantes, el sujeto no aparece solo, ¿sí? Y por lo tanto también empieza a cuestionarse, como decíamos la vez pasada, la posición de pasividad del analista, ¿sí? La de pasividad que incluye la del silencio, porque no es la única manera, digamos, de pararse o de sentarse pasivamente en el consultorio, ¿sí? El dispositivo funciona de otra manera. Entonces, y ya que estamos, vuelvo sobre esta cita que me parece realmente fantástica haberla encontrado. Si bien la leí la vez pasada, aprovecho y la leo de nuevo. A menudo el analista cree, esto es en la conferencia sobre el síntoma, también del 75. A menudo el analista cree que la piedra filosofal de su oficio consiste en callarse. Lo que yo digo ahí es muy conocido, que es de todos modos un error, una desviación, el hecho de que los analistas hablen poco. Sucede que yo haga... Bueno, son otras cosas. Termino con esto. El hecho de que los analistas hablen poco es una desviación, es un error. Sigo con otra cita. Entonces, el analista, a pesar de todo, tiene algunas cosas para decir. Hay cosas para decir a su analizante, a aquel que, de todos modos, no está ahí para enfrentar el simple silencio del analista. Lo que el analista tiene para decir es del orden de la verdad, ¿no? Es decir, no solamente que no hay una posición silenciosa que sea productiva. La posición silenciosa no es productiva. Esta idea de que porque es una idea que realmente circula, que el sujeto emerge solo con la simple presencia silenciosa del analista. Digamos. ¿De dónde sale esa vertiente de la idea del analista neutral? Yo la he escuchado de algunos representantes de la Sigmund Freud y también de la EOL. La he escuchado desde ahí, digamos, de que tienen una consideración de que el dispositivo funciona solo, ni siquiera anuncian la regla, porque ellos consideran, digamos, de que el simple hecho de que haya alguien al quien se le ubica en posición de analista dispuesto a escuchar, haría funcionar el discurso del psicoanálisis. Ellos suponen eso, digamos, es decir, que el discurso, ¿sí?, funcionaría solo, dispositivo analítico funcionaría solo porque hay alguien que está ahí con el título o el mote de analista dispuesto a escuchar. Y eso ya haría funcionar la cosa. Ni siquiera anuncian la regla, digamos. No sé en qué, no tengo, digamos, una hipótesis, ni sé por qué se habría producido eso. Pero realmente, digamos, me parece que son citas demasiado claras que despejan de plano eso. Aparte, ¿cómo considerar que la posición silenciosa sea productiva? O sea, que produzca algo, digamos. Yo creo que no produce más que paranoia, en realidad. No, o paranoia, o inhibición, impotencia, digamos. Digo, del lado del analizante produce eso, produce paranoia, o con esto de qué estará pensando. Lo mismo cuando los analistas anotan. Vos me preguntabas por la anotación. Hay muchísimas notas al pie de Freud marcando lo improcedente de tomar notas. Desde bajo muchos puntos de vista. Primero, desde la cuestión puramente técnica. Si uno toma notas, está prestando registro a la transcripción. La operación intelectual es la transcripción. O sea, escucho y paso y escribo en el bloc de notas la palabra que estoy escuchando. No hay una operación intelectual de entendimiento, digamos, o de lectura del discurso. ¿Sí? A mí me parece es copia. Depende de lo que cada uno, de lo que se escriba. Quiero decir esto, ¿para qué uno toma las notas? En el momento, Freud cuestiona, digamos, tomar nota en el momento. Sí.
Ya sé, lo digo por esto, Javi, porque también en los años de práctica me ha hecho esta pregunta. Al principio yo anotaba un montón de cosas, después reduje la anotación, pero la ubiqué en algo muy específico, que son las ideas que yo tengo, que se me presentan, que no son ubicadas, digamos, que no son temporalmente ubicadas, me parece. Como precipitaciones de ideas que pueden estar correctas, pero no atemporales. Sí, a ver, está bien. Creo que en ese momento uno cuando escribe, si bien la operación intelectual es la transmisión, digamos, también cuando escribe desatiende lo que se está diciendo. Sí. Digamos, o sea que temporalmente hay un lapso entre la escritura o el registro, hay un lapso en donde uno desatiende lo otro, digamos. Entonces, quizás ahí uno podría pensar que está apartándose. Entonces, si es un momento de sustracción, digamos, del trabajo de análisis, ¿por qué no pensarlo en otro momento? Justamente, ¿no? Viste que Freud hacía el trabajo de escribir cuando se iba el paciente, ¿no? Por otro lado, dice, produce paranoia, decía Freud. ¿Por qué? Porque alguien se pone a anotar y el paciente está pensando qué está escribiendo, qué anota, qué está anotando de mí, qué está, ¿no? Entonces, ya de por sí, eso va en contra del funcionamiento de la asociación libre, dice Freud. Si alguien está pensando que anota el analista, entonces no está asociando. Entonces, bajo todas esas dimensiones, es desaconsejable tomar notas, dice Freud. Pero bueno, lo ponía a cuenta de esto, digamos, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta lo improductivo, digamos, del silencio. El silencio no produce absolutamente nada, digamos. Más que, decíamos esto, ¿no? O paranoia, o impotencia, ¿no? Me parece que lleva a una situación demasiado cruda, digamos, tener a alguien en esa postura de mutismo, digamos, al que se le está hablando y que no aparezca ningún tipo de respuesta, digamos. De hecho, en la dirección de la cura lo dice muy claramente. Dice, en algún momento tenemos que dar una respuesta, algo tenemos que decir. Que no sea en el registro de la comprensión. Veo que está la frase esa, ¿cómo es? No hay que comprender. Bueno, en realidad la frase está incompleta. No hay que comprender demasiado, ¿sí? No hay que comprender demasiado. Sin embargo, en algún momento hay que responder algo y la respuesta va en la vía del entendimiento. Entonces, no es lo mismo, es como decir esto, el significante no existe, más que como una hipótesis de trabajo. Es decir, efectivamente, digamos, ahí la metonimia nos pone en otro sentido. No es que no hay que comprender. No hay que comprender demasiado y al mismo tiempo hay que dar una respuesta y la respuesta en el orden del entendimiento, ¿no? No de la comprensión, del entendimiento. Bueno. Y por otro lado, lo que habría de decir el analista tiene que ver con la verdad, ¿no? Con lo cual también es una afirmación fuerte pensar, digamos, que lo que uno tenga para decir ahí tiene que ver con la verdad. En relación a la producción de la verdad, digamos, de que, de hecho, en este seminario trabaja la idea de la marca de la verdad, ¿sí? Es sobre la interpretación. La interpretación queda marcada como verdadera, ¿sí? En la medida en que resitúa algo en el discurso, ¿sí? Que restituye algo en el discurso y eso tiene efectos. Muy prácticos además, que es, por ejemplo, la deriva asociativa, ¿sí? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Voy a traer otra cita que quizás no es tan polémica, pero sí revierte o modifica algunas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar un significante representa un sujeto para otro significante, que es el algoritmo del sujeto. Bien. Perdón, el algoritmo del significante. Acá dice, el sujeto barrado es lo que representa para un significante un sentido. En el seminario 14, en el de la lógica del fantasma. El sujeto barrado es lo que representa para un significante, ese significante de donde él ha surgido, un sentido. El sujeto representa para el significante un sentido. Es decir, fíjate que ya ahí nuevamente no está pensando en el significante en estado puro, sino está pensando en relación al significante un sentido. Si tiene un sentido, hay lastre de significado.
Además sería una delimitación como muy cínica como la falta de sentido. Que la apoyaría, no apoyaríamos a las personas que tuvieran un poco de sentido. Si algo pudiera no significar absolutamente nada, sería una locura. No sé. No, ni siquiera, porque la locura, digamos, al contrario, digamos, todo lo contrario. No sé, es que no existe, justamente. No tenemos posibilidad, no hay una experiencia real de la lengua en donde uno pueda pensar el puro significante. De hecho, bueno, Mauro, vos lo sabés mejor que yo, pero en el campo del arte, el impresionismo, o por ejemplo la apuesta de Rothko, que va en la línea de eliminar todo tipo, digamos, de lastre de imagen, digamos, es justamente para eliminar el sentido. Ojo el celu. Es para eliminar el sentido de la imagen. Entonces, aún así, cuando uno ve un cuadro de Rothko que es solo trazos, algún sentido le otorga. Porque algo te produce en el cuerpo, porque alguna idea te remite, porque algún tipo de significación arrastra. Es decir, no hay manera de eliminar el sentido o el significado en relación al significante, ¿no? Bueno, Benveniste esto lo plantea como una ficción pedagógica. Hablar del significante y hablar del significado en términos separados, esa es una ficción pedagógica. Digamos. Realmente, digamos, la asociación entre uno y otro es necesaria. De hecho, criticando a Saussure lo que plantea es eso. No es arbitrario, es necesaria. Es necesario, digamos, para la experiencia de la lengua, la experiencia cotidiana de la lengua. Bien. Bueno, ¿hasta acá? ¿Bien? Bueno, ahora nos metemos entonces en algunas novedades respecto de la vez pasada. Dice, esto también en el seminario 14, la clase 1, que creo que la había pasado también, pero no sé si el documento. Después la paso. Cuando escribí que la sustitución, el hecho de injertar un significante que sustituye a otro significante en la cadena significante, es la fuente y el origen de toda significación. Después sigue. Así que la voy a cortar. Escribí que la sustitución, el hecho de injertar un significante que sustituye a otro significante en la cadena, es la fuente y el origen de toda significación. Eso también es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, para pensar la interpretación, ¿sí? Siguiendo la conceptualización de la metáfora, ¿sí? Porque para Lacan, el lenguaje, todo lenguaje, pensando, digamos, en clave del inconsciente, ¿no? Todo lenguaje cifraría por metáfora, ya no como figura retórica estrictamente, ¿sí? Sino como una operación universal. La metáfora produciría ciframiento o condensación, ¿sí? O sea, Lacan se apoya en la lingüística, en la metáfora, para conceptualizar o precisar la condensación freudiana. Que la condensación es la sobrecarga, ¿sí? Que hablábamos la vez pasada, la sobrecarga, la superposición. Bien. Se apoya en el concepto de la metáfora que lo trae de Jacobson, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea Jacobson? Que la metáfora funcionaría sustituyendo un elemento por otro, sirviéndose del código. Es decir, el código ofrecería, dentro de todo el repertorio, digamos, de elementos que están relacionados dentro del código, ¿sí? Todos los elementos están relacionados dentro del código, entonces por esa misma relación, ¿sí? Se podría realizar una operación de sustitución. Entonces, yo tengo una cadena. En esa cadena, uno de esos elementos va a ser sustituido por otro. O sea, lo voy a retirar de la cadena. Voy a retirar un elemento de la cadena y lo voy a sustituir por otro. Ahora, esa sustitución, ¿sí? Es posible, según Jacobson, porque el código admite, ¿sí? A partir de un lazo entre uno y otro de los elementos, la sustitución. La sustitución está admitida porque hay algo que vincula a los dos elementos. En la lingüística eso se llama rasgo semántico o semantema. Todos los elementos lingüísticos, o sea, todas las palabras tienen semantemas, es decir, rasgos de sentido, ¿no?
cuando Torov trabaja esta idea del semantema, ¿qué es lo que dice? Si nosotros tomamos la palabra bailarina, tomamos la palabra junco, dentro del conjunto de los rasgos semánticos de bailarina y de junco, vamos a encontrar lo flexible. Tanto la bailarina como el junco serían flexibles. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a mí me permitiría hacer una sustitución de un elemento por otro. ¿Sí? Porque hay algo que los vincula. Si nosotros trasladamos la teoría de Jacobson, que es justamente donde nos está tomando Lacan, nuevamente no podemos pensar en el significante de estado puro, porque hay rasgos semánticos que permiten la operación de sustitución. ¿Sí? O sea que no cualquier elemento se va a sustituir por cualquier elemento. ¿Bien? Y el objetivo de eso sería localizar el modo en el que cifra el inconsciente. Exactamente. El inconsciente cifraría de esa manera, produciendo sustitución. Entonces, ahí está el esquema de la metáfora. Esa sería la estructura de la metáfora, el esquema de abajo de todo, ¿no? La metáfora cifra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el elemento que queda por fuera de la cadena, ¿sí? Queda, como decíamos la vez pasada, aludido por su sustituto. ¿Sí? El sustituido tiene un vínculo con el sustituto. Hay un lazo que se conserva. ¿Sí? Justamente, digamos, por el lazo de conservación, por la conservación del lazo, por la conservación del lazo, que ha permitido al mismo tiempo la sustitución de un elemento por otro, es que el sustituto está sobrecargado. Fíjense, voy ahora a la clase 5 donde está ese esquema. Dice, un significante, en tanto que se plantea en cierta posición, que es propiamente la posición metafórica o de sustitución, por relación a otro significante, dice, algo se produce en tanto que el lazo de S' a S es conservado. Pero es conservado como posible de revelar. ¿Sí? O sea, que el lazo a nosotros nos permite, o nos da la posibilidad de revelar al sustituido. ¿Sí? O sea, de reintegrar un elemento. Fíjense incluso cómo conceptualiza la represión. Dice, ¿qué es por lo tanto entonces lo reprimido? Por paradojal que parezca, lo reprimido como tal a nivel de esta teoría no se soporta, no es ni está escrito más que a nivel de su retorno. O sea, lo reprimido es el significante. El sustituido es lo que está reprimido. ¿Sí? Y la cuestión tiene que ver con el retorno. O sea, que el trabajo de interpretación tendría que ver con el retorno. ¿Sí? Y ese retorno se manifestaría en este otro significante al cual sustituyen este significante reprimido. Como decir, nuestro trabajo sería, ¿cómo había dicho? Reintegrar. Restituir, bueno, de ese significante que está reprimido, digo, mediante ese nexo que mantiene con el significante sustituido, sería sustituyente. El sustituido mantiene un lazo con el sustituto. Exactamente. Claro, por eso, digamos, lo reprimido no se enlaza a cualquier cosa, sino que algo con lo que tiene también que ver. Con un elemento presente en el discurso. O sea, en la serie efectiva, digamos, en las palabras efectivamente dichas, hay una que está sobrecargada. Esa está sobrecargada porque en realidad conserva un lazo con otro elemento al que está sustituyendo. ¿Sí? Por eso Lacan habla también del plus de significación. Bien. Entonces, a diferencia de lo que por ahí hemos escuchado, esto quizás me parece
en este seminario es mucho más preciso. La metáfora lo que hace es cifrar o condensar. La metáfora no es lo que a nosotros nos permite marcar el plus de significación, sino que el plus de significación tiene que ver con la condensación. No con localizarlo, ¿no? No con localizar la otra significación, sino con la sobrecarga. La metáfora sobrecarga. ¿Sí? No sé, quizás lo dije de una manera poco clara, pero quería hacer en realidad una comparación con cómo se nos había transmitido, pero no importa. Retengamos eso, la metáfora cifra, la metáfora condensa, la metáfora sobrecarga. ¿Sí? Bien. Acá hay una cita un poco enigmática, que la voy a dejar como para que la charlemos después. Dice, la voy a leer completa. Aquí la metáfora del funcionamiento del inconsciente dice, el significante en tanto resurge para permitir el retorno de ese prima reprimido, el significante resulta representar al sujeto, el sujeto del inconsciente a nivel de algo distinto, que es ahí aquello con lo que tratamos y cuyo efecto tenemos que determinar como efecto de significación y que se llama el síntoma. O sea que la significación lo pone a cuenta del síntoma. Es una cita enigmática porque en este mismo seminario, en otro momento, dice el efecto de significación es el sujeto. Enigmático porque está empalmando dos elementos distintos, ¿sí? Con significación. La significación es el síntoma, la significación es el sujeto. Hay una manera, digamos, de repensarlo y de no quedarnos con el primer efecto, que es la contradicción. Uno inmediatamente piensa, esto es una contradicción. No puede ser que el efecto de significación sea el sujeto, que el efecto de significación sea el síntoma. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Pensando lo siguiente. En este mismo seminario, Lacan retoma Frege de la lógica proposicional, perdón. Sí, lógica proposicional. Retoma unas ideas de Frege, precisamente cómo Frege analiza los textos, los analiza bajo dos coordenadas. La proposición, el sentido y la referencia. ¿Sí? Toda proposición o todo enunciado tendría un sentido y una referencia. El sentido es cómo se habla y la referencia es de qué se habla. Con lo cual es de qué se habla o cómo se habla de eso que se habla. ¿Sí? Todo enunciado podría distinguirse o podría analizarse en esos dos términos. La referencia, de qué se habla, y el sentido, que es cómo se habla de eso que se habla. Referencia y sentido. Sí. Más del lado de la forma. El sentido lo sigo pensando como orientación, como flecha. Cada vez que por lo menos yo uso la palabra sentido, lo pienso así, como flecha. Como una orientación en ese, ¿sí? Jardín. Bueno, ¿por qué eso a nosotros nos va a permitir? ¿Sentido? No. Lo diferencio de significación. Significación está más del lado del significado. Lo que en un elemento estático habría un significante en relación a un determinado concepto o significado, el efecto de significación es algo que se produce por elementos móviles. O sea, un significante produce efecto de significación. En un signo habría significado relativamente estático, ¿sí? Por el sentido común de la lengua. El sentido siempre lo pienso como orientación, ¿no? Como si fuera una flecha. ¿Hacia dónde va algo? ¿Mm? Que no necesariamente es la significación, no coincide necesariamente con la significación. A ver si entiendo, como la semana pasada vos contaste como un ejemplo, así como alguien que estaba hablando de algo trágico y se reía o algo así. Claro. ¿De qué te reís? Claro, exactamente. El sentido, digamos, es otro que la significación, digamos, del discurso. Claro. Bueno, ¿por qué esa referencia a Frege a nosotros nos permite sacar de contradicción, por ejemplo, esta cita con otras? Paso este esquema. Por lo siguiente.
En este mismo seminario hay otra que plantea así, que el síntoma sería una verdad que oculta la verdad de la inexistencia del otro. El síntoma es una verdad que oculta una verdad, la de la inexistencia del otro. Con lo cual, el síntoma funciona o tiene la orientación, ¿sí? Está orientado hacia, ¿sí? Hacia el otro en la medida en que busca, ¿sí? Ocultar su inexistencia, o sea, velar la castración, ¿no? El síntoma tiene ese sentido. Sigo pensando como orientación. ¿Mm? Ahora, nosotros, desde la significación, podemos descender al sentido, podemos leer el sentido, desde la significación. Está condensada la cosa, ¿no? Sí. ¿Cómo Decía, vale, que desde la significación uno puede leer el sentido o descender al sentido, ¿sí? Es decir, extraerle a la significación el sentido. ¿Bien? Dicho de otra manera, trabajar la interpretación de un síntoma, por un lado, es la significación del síntoma, ¿sí? Y de qué manera, digamos, esa significación apunta siempre, porque siempre va a apuntar, ese es el tema, el síntoma siempre va a apuntar en esa línea, a velar la castración del otro. La cuestión sería, digamos, vía la significación, ¿de qué manera? Ahí significación tiene que ver con la verdad. ¿Ahí va mejor? Bien. Dale. Sí, dale. Ahora voy al gráfico. Todavía no lo expliqué. Quería que lo vean. Dale. En ese sentido, digamos, en el de la vía de pensar por la vía de la significación, cómo se puede organizar el sentido, y voy a decir, bueno, está vinculado a la verdad, implicaría identificar, vamos a hacerlo así, como el modo específico en el que ese sujeto con ese síntoma ve la castración del otro. Exactamente. Vía la significación, por supuesto. Desde la significación podés localizar el sentido. ¿De qué manera? Digamos. Siempre el síntoma va a tener ese sentido. El asunto es de qué manera. De qué manera lo vela. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les había pasado este esquema? Nosotros tenemos varios elementos relacionados. Acá dice que la significación es el síntoma. Antes decía que la significación era el sujeto. ¿Sí? Y también dijimos esto, de que con la conferencia anterior, lo que el analista tiene para decir es del orden de la verdad. O sea que parte de la interpretación tiene que ver con el trabajo de la verdad, el trabajo de la verdad del discurso. ¿Sí? Por supuesto, eso ya lo sabemos. Tiene que ver con la dimensión de verdad de eso que se dice. ¿No? Entonces, trabajar o interpretar tiene que ver con decir la verdad de ese discurso. ¿Sí? Que es justamente, digamos, la modalidad en que se construyó ese síntoma y ese síntoma se orienta a velar la castración. Vamos al esquema. Si el sujeto es un asunto,
un asunto, un tema, y lo que subyace al discurso y hacia dónde tiende el discurso, ¿sí? Lo que nos está diciendo este esquema es lo siguiente. Primero, que el sujeto es, mejor dicho, que el otro es anterior al sujeto. O sea, que el sujeto es posterior al otro. Y que por otro lado, la intersección, o sea, el punto en donde se relacionan en este espacio justamente que es intersonal, que es un espacio que no responde ni a uno ni a otro, ¿sí? No responde ni enteramente al otro ni enteramente al sujeto, responde a los dos y a ninguno en términos absolutos. El modo en que el sujeto se relaciona con el otro, ¿sí? Que es en ese espacio intersonal, es a partir del objeto. Con lo cual, digamos, no hay sujeto sino con referencia al objeto. ¿Sí? Y no hay sujeto sino como referencia al objeto que le supone al otro. ¿Sí? Por eso digo que Frege la cita de Frege nos lleva a eso. Sentido y referencia. El síntoma tiene el sentido de velar la castración del otro. Y el sujeto no existe más que como ocupando un lugar en relación a la castración del otro, pero mediatizado por un objeto. Porque no hay si no, no tendría referencia. No tendría referencia de dónde localizarse. El objeto le da al sujeto una referencia de cómo localizarse en la castración del otro. De dónde ubicarse. O sea, que yo, tío, ¿querés cerrar la idea? No, dale. Porque cuando pensaba en esto de qué manera vela, ¿no? O sea, como esto que decíamos, vía la significación, uno puede identificar el sentido, que es el modo en el cual el sujeto vela la castración del otro. Lo que pensaba, bueno, esto como decía, ¿de qué manera lo vela? Lo primero que se me ocurría es como objeto. Claro, exactamente. O sea, la manera de velar al otro o velar la castración del otro es en tanto objeto. Nuevamente el sujeto no más que una producción. Claro. O sea, el sujeto es hipotético. Porque en relación al otro siempre está en posición de objeto. Claro. Exactamente. El sujeto nuevamente es hipotético. Sí. Porque después pensaba también, eso sería pensarlo como de una manera, vamos a decirlo así, como abstracta, ¿no? O sea, el sujeto se posiciona en relación de objeto. Pero pensaba también que en las formas de decir, por ejemplo, en esto que vos decías como, bueno, hay que ubicar cómo funciona ese discurso específicamente para velar la castración del otro. Uno podría suponer que en las formas de decir, como alguien dice algo, también está velando, o podría haber una manera de velar la castración del otro. Dale, ¿qué tenés en mente? Sí, la forma de decir, por supuesto. ¿Entendés? No tanto para pensar en cómo está posicionado como objeto, sino en una frase efectivamente dicha. Uh-huh. Es cierto que ahí de alguna u otra manera está implícita una forma de pensarse a sí mismo en relación al otro. Pero me parece que para distinguir esa cuestión que puede ser como más abstracta, pensar que hay en posición de objeto, se podría localizar como en las formas, o no sé cómo decirlo también. Que hay modos de decir que velan la castración del otro. A ver, pero ¿qué estás pensando vos con modos de decir? Matices de sentido, supongo. No te sigo en los modos de decir. O a dónde apuntás con lo de los matices. Pero quizás lo podamos ir como también como clarificando. O sea, en líneas generales te diría sí, porque el trabajo con la textualidad no se remite o no se reduce solamente a la interpretación. Claro. Me parece que hay modos de trabajo con el texto y con el decir que no tiene que ver solamente con el trabajo interpretativo. Uno puede señalar algo solamente, digamos, subrayarlo. Uno puede marcar una aparente contradicción entre dos momentos del discurso. Uno puede marcar una diferencia tonal y eso no necesariamente es interpretación. Es decir, lo que yo también quiero, digamos, como efecto de esto... podría señalar un modo de velar la castración del otro. A eso como que apuntaría la pregunta.
cuando uno hace esos otros señalamientos con respecto a la textualidad, eso podría estar como señalando de Sí, sí. A ver, quizás, digamos, este pequeño ejemplo nos pueda clarificar a ver si estamos entendiendo lo mismo. ¿Te acordás del sueño que habíamos hablado en el encuentro de causa freudiana? Bueno, un relato de un sueño, ¿sí? Que alguien dice, me llega la noticia de que mi madre murió, ¿sí? Me llega la noticia desde Buenos Aires de que mi madre murió. Ante ese sería como el texto del sueño, ¿sí? Ante ese texto, esto venía a cuenta de lo siguiente, que el texto, decíamos, no es una unidad de sentido, con lo cual uno puede tomarlo por sus diferentes fragmentos y hacerle preguntas, ¿no? Bueno, la pregunta en relación a ese texto es, ¿cómo te llega la noticia? ¿No? Y la respuesta es un lapsus, y es buena noticia, ¿no? Buena noticia, buena noticia. Que eso sea una buena noticia, digamos, lo que revela justamente es un poco el sentido, es decir, hacia dónde apunta. Claramente la significación va por un lado, la significación nos está mostrando, o está intentando, mejor dicho, velar la agresividad que al mismo tiempo muestra. La significación va por el lado de la agresividad. La muestra pero la vela, ¿sí? El sentido tiene que ver con velar la castración del otro. ¿Por qué? Porque realmente, efectivamente, manifestar un enojo, por ejemplo, implica poner en falta al otro, ¿sí? Lo digo de otra manera. Si alguien se enoja con el analista y la decisión es no ir más a análisis, es una manera de velar la castración del otro. ¿Por qué? Porque en lugar de interpelar, ¿sí?, lo hago consistente a condición de mi eyección de la escena, digamos, ¿sí? Lo dejo consistente, lo dejo completo, ¿sí? Descompletarlo sería interpelarlo, decirle, che, mira, la verdad me dijiste esto es una pavada. O la verdad me dijiste esto y a mí me hizo enojar, porque me pareció una pelotudez, ¿no? Entonces ahí significación y sentido, por supuesto, no coinciden. La significación va por un lado, tiene que ver con la agresividad. El sentido tiene que ver siempre con velar la castración del otro. En esta clave, digamos, ¿no? Si el síntoma es una verdad que oculta una verdad, ¿sí? Siempre el ocultamiento de la verdad es la de la castración del otro. Digamos, ¿no? En ese sentido, el sentido apunta al mismo lugar, ¿no? Bien. Hasta ahí se ordenó un poco más lo que estábamos planteando, ¿sí? Bueno. Ahora voy a pasar otra cosita. Esto. Porque vamos a ir a la idea de las operaciones involutivas. En la clase 5, justamente ustedes van a ver que hay referencias a las operaciones involutivas en lógica, habla del cuadro de Boole, pero no vamos a traer el cuadro de Boole, porque sería realmente infructífero explicar toda la cuestión matemática, que ni siquiera yo la entiendo demasiado, pero sí hice un esfuerzo de traducirles algunas cosas. Lo que ven ahí son diferentes ejemplos de lo que es una operación involutiva en matemática y lo que es una operación involutiva en gramática, ¿sí? Una operación involutiva, en líneas generales, implica retrotraer los efectos de la primera operación, ¿sí? Es decir, en matemática, todo resultado que dé cero es una operación involutiva, porque vuelve a cero, ¿sí? Es una operación involutiva. También puede ser una operación involutiva la otra, que dice menos 1 menos menos 1. ¿Por qué? Porque vuelve a menos 1. Con lo cual, digamos, si vuelve al punto de partida es una operación involutiva, si vuelve a cero es una operación involutiva. O sea que en el transcurso de la operación hay algo que se hace y luego se deshace, ¿sí? Hay una realización, un efecto que queda anulado por la continuidad de la operación, ¿sí? El ejemplo en gramática, no me lo acuerdo muy bien, Viviana, ¿lo querés leer ahí? Pues no me lo acuerdo.
Come todo lo que quieras, pero no deberías comer. Bien. Fíjense cómo la finalización de esa frase, come todo lo que quieras. Primero, come todo lo que quieras, ¿no? Y luego la finalización de la frase vuelve sobre lo primero anulándolo, ¿no? Eso sería una involución en gramática. En matemática, lo otro. ¿Sí? ¿Por qué Lacan trae la idea de las operaciones involutivas? Porque justamente para pensar la interpretación tenemos que pensar en una involución. O sea, tenemos que anular o tenemos que retrotraer una operación. ¿Cuál? La de la metáfora. ¿Sí? Si la metáfora cifra, tenemos que descifrar. O sea, tenemos que anular esa operación. Entonces, sabíamos que la metáfora, como funcionamiento universal para Lacan del inconsciente, ¿sí? Lo que hace es sustituir un elemento por otro. Con lo cual, involucionar a la metáfora implicaría, ¿sí?, restituir el elemento que está caído. ¿Sí? Si la metáfora cifra, la manera de involucionar la metáfora es descifrar. ¿Sí? Si la metáfora sustituye, dejando un elemento por fuera del discurso, nosotros tenemos que restituirlo. Pero antes dijiste una palabra específica, restituir el elemento que está caído, ¿puede ser? Caído, sí. ¿Y ese caído es reprimido también? Claro. Lo hablábamos antes. Claro, porque la represión es lógica. No, para Lacan la represión es lógica, es decir, hay un elemento que subyace al discurso. Lo voy a decir de una manera más sencilla, como dijimos la vez pasada. Hay un elemento que está aludido. O sea, que el discurso alude a algo que no está explícitamente, ¿sí?, pero justamente está como aludido. ¿Bien? El ejemplo que planteábamos la vez pasada, ¿sí?, si alguien habla de toda su familia, de las relaciones que tiene con toda su familia y no habla de su padre, ¿sí?, es un elemento que está aludido en la cadena, por la misma racionalidad significante. Digamos. Si hay un hijo y un padre, si hay una madre y un hijo, ¿bien? Entonces, es un elemento que está aludido por todo el conjunto de los elementos del discurso, pero que está presente como ausente. Esa alusión, ¿sí?, es justamente, digamos, la condición del significante sustituido. ¿Bien? Está aludido por toda la cadena, pero no está explícitamente en la cadena. Con lo cual, el trabajo de interpretación tiene que ver con restituirlo. Al restituir ese significante en la cadena, o sea, el discurso, se produce la desviación. ¿Sí? Por la desviación. Si la sustitución condensaba, aglutinaba, superponía, anular la operación metafórica implica, ¿sí?, que todo lo que estaba condensado toma sentidos distintos. ¿Sí? Con lo cual, la interpretación tiene por finalidad desviar el sentido. Ahí había otra de las frases que estábamos cuestionando. ¿Desviar sería descondensar? No, desviar es el efecto de la descondensación. O sea, se desvía el sentido a condición de que se descondense. O sea, de que se descifre. Hay otra de las frases que también que circulan mucho, digamos, en la facultad, que es la idea de que la interpretación vacía el sentido. Hay un vaciamiento del sentido en la interpretación. Yo lo que propongo es que es una desviación del sentido, no un vaciamiento. Porque pensar en el vaciamiento nuevamente nos lleva a esta idea del significante del estado puro. Digamos, ¿no? Entonces es un desvío del sentido común al sentido inconsciente, ¿no? Entonces, al restituir el significante en la cadena, ¿sí?, lo que se produce es el sujeto como horizonte del discurso. Ahí sí, sujeto del inconsciente, que tiene
que se pone en referencia a un objeto para relacionarse con el otro. ¿El sentido? Del sentido común al... Ah, del sentido común al sentido inconsciente. Claro. ¿Qué era, Carly? 9:04. Vayan pensando si les quedó algo. Me queda alguna duda que me gustaría, no sé si tiene que ver con el tema, Dale. hablar sobre el objeto, cómo es, qué objeto uno es para el otro, o sea, cómo se utiliza eso, me parece más parte de... Sí. A ver. Porque el objeto le da la referencia al sujeto de cómo ubicarse para ver la representación del otro, pero esos objetos... Está bien, que tiene que ver con la pregunta que charlábamos la vez pasada en la exposición de Wada. Vuelvo al esquema. Este esquema en realidad tiene una modificación. Esa elipse que está ahí es un agregado. No es es un agregado. Y lo agregué justamente para que vean que si marcamos esa elipse, lo que encontramos es la estructura del fantasma. Claro. Es decir, que lo que efectivamente, digamos, funciona de puente de la relación entre el sujeto y el otro es el fantasma, digamos, con referencia a un objeto. El fantasma como estructura simbólica, siempre Lacan lo trabaja como estructura simbólica, ¿sí? Como una suplencia simbólica justamente de lo que no hay, digamos, en el bagaje simbólico, ¿sí? Pero al objeto, y lo dice siempre, incluso en el seminario 14 aparece dicho de manera explícita, el objeto es imaginario. O sea, el A es imaginario. Porque es la referencia. Y la referencia, o sea, el objeto se construye con la materialidad de la demanda. La materia sobre la cual se construye el objeto A es la demanda. Es como el otro demanda. Pasamos del A real en algún momento al A imaginario en 14. No sé si en algún momento lo plantea como real, Ala. Si hay alguna referencia que tengas en claro, pásamela. Yo no sé si lo trabaja como... De hecho, ¿sí? Pero, digo, en alguna... que haya alguna cita, habría que buscarlo. Por eso yo voy trabajando citas de años distintos. Por ejemplo, agarrábamos lo simbólico, lo imaginario y lo real. La instancia de la letra son del 53 y del 55. En consonancia con textos que son del 75 y del 77. Bueno, Seminario 14 es del 75 también. Y el 6 es del 59. Y en el 6 el objeto también es imaginario. Estoy buscando una cita específica. También acá podría haber agarrado la letra, ¿no? A usted objeto A. Claro, el gran abecedario, ¿no? Sí, vamos a decirlo. Tal cual. Era la que le ofrecía su lengua. Miren, esto es muy interesante. Pueden pensarse de varias maneras. Primero te digo lo del objeto. Fíjate.
Esto es del 6. Es del 6 y así, de la misma manera lo trabaja en el 14. Dice, es justamente aquí que llegamos a nuestro fantasma. La última vez les mostré que el fantasma, en tanto que es el punto de tope concreto por donde abordamos las orillas del inconsciente, como el fantasma juega para el sujeto ese papel de soporte imaginario. Es una estructura simbólica, pero el soporte, la referencia del soporte, de dónde se puede apoyar. El sujeto se apoya en el objeto y el objeto es imaginario. Fíjate, sigue. Otra cita más. Les recuerdo que la última vez les dije a propósito del objeto, como si el objeto jugara ahí el mismo papel de espejismo que en el piso inferior la imagen del otro especular juega por relación al yo. El objeto es imaginario. En eso que hablábamos, que estaba el último encuentro de mesa de lectura, podríamos hablar de la comida. Claro. Exactamente. Bueno, igual, quizás por todo lo que trabajaba Guada la vez pasada, la cuestión, digamos, ahí de cómo se juega el objeto comida en la anorexia sea distinta, digamos, ¿no? Porque era la pregunta que planteábamos, si efectivamente ahí hay síntomas o no hay síntomas, ¿no? En ese modo de juego con el objeto, digamos. Quizás en el tema de la anorexia, el objeto no sea la comida, sino la anoréxica misma. A partir del modo en que juega con el objeto. Claro, haciéndose cargo ella misma, digamos, sacrificándose, digamos, ¿no? Sí, hacer falta, digamos. O sea, la pregunta que eso es para el otro. Le hago falta. Claro. Quizás lo que uno tiene que ir desentrañando es cómo se responde a esa pregunta. Porque el que soy para el otro. Claro. Pero ¿dónde se juega el objeto? En el caso de la anorexia parecería que el objeto se juega en el cuerpo de la anoréxica. Digamos. Más que en otro objeto imaginario que pueda con el que... Más que en el acto de comer, digamos. Claro, más que en la comida. Por lo tanto el objeto sería el cuerpo. Claro. El vacío en el cuerpo. Pero bueno, iba a una cita que quizás también nos sirve para pensar esto. La pregunta del que voy, ¿qué quieres? Es lo que el sujeto, más allá del otro, se plantea bajo la forma de la respuesta es la que está simbolizada aquí sobre el esquema por la significancia del otro, en tanto que es significante del otro barrado. Hago un esfuerzo de traducción porque hay un montón de cosas acá. La pregunta del que voy la pone a cuenta del sujeto, ¿no? Sí. La pregunta del que voy, ¿qué quieres? Es lo que el sujeto, más allá del otro, se plantea, ¿no? Es decir, el sujeto le pregunta al otro qué quiere, ¿no? Pero sabemos que el otro está de antemano. O sea, que el sujeto es solo, digamos, un resultado de una operación, ¿sí? Con lo cual, si el sujeto está preguntando qué quieres, es porque el otro habló antes, ¿sí? En eso que el otro habló antes, es donde nosotros podemos justamente marcar la demanda. La materia, digamos, de la demanda. ¿Sí? Hay materia, la demanda es material. Es palabra, ¿sí? Pero es un tipo de palabra que convoca a que se responda. ¿Sí? El otro habla primero. Y ahí el sujeto pregunta. Esto también nos sirve para pensar el armado del dispositivo. Si el sujeto tiene que ser producido, quizá el analista tenga que hablar primero también. ¿No? Porque el que habla primero es el que pide que se hable. Y entonces, bueno, ¿de qué querés que hable? ¿No? ¿Qué quieres? ¿De qué crees que hable? ¿No? Me parece que puede ser, el modo en cómo se construye hipotéticamente el sujeto también puede ser pensado en cómo se construye el dispositivo, ¿no? Que el analista hable antes. Hay veces, como decíamos la vez pasada, ¿no? Esta cosa del mutismo que aparece, el autismo que aparece en la conferencia. O sea, hay personas a las cuales sus palabras son muy pesadas para entregarla en el dispositivo analítico, eso se llama autismo. ¿Se acuerdan de esa cita? Sí. ¿No? Bueno, que les resulta muy pesado entregarlo, incluso es una pregunta tuya, ¿cómo hacer que alguien hable?
Vos lo planteabas ahí, bueno, a eso voy. Digamos. Que a alguien le resulta demasiado pesado su palabra para entregarla al dispositivo, que justamente la trata de otra manera, digamos, trata la palabra de una manera más liviana, ¿no? Eso es poner a trabajar la hipótesis del significante. E incluso muchas veces, ¿sí? Visto que quizás nosotros queda en nuestra cuenta cómo hacer para que alguien pueda hablar y jugar con la hipótesis del significante también. Digamos, quizás tengamos que jugar nosotros primero, ¿no? Digo, poner algunas cosas a cuenta nuestra. Que no todo lo pongamos a cuenta del paciente, del que consulta. Poner algunas cosas a cuenta nuestra, digamos. Como por ejemplo esto. Bien. Bueno, nos desviamos un poquito, pero está bueno también. Nos habíamos quedado en las operaciones involutivas. Interpretar entonces es restituir, ¿sí?, el elemento que está aludido en el discurso, ¿sí?, pero que está ausente. ¿Bien? O sea, aludido y por eso ausente. Lo restituimos y en la medida en que lo restituimos, ¿sí?, esa restitución desvía el sentido. ¿Bien? Entonces decíamos, no es un vaciamiento del sentido, es un desvío del sentido. Quizás el vaciamiento es ese momento fugaz, ¿no?, que yo decía, transitivo del funcionamiento del significante sobre el discurso, ¿no? Porque lógicamente lo tenemos que suponer. No hay un vaciamiento real, el significante no existe de manera real, no existe en estado puro, pero tenemos que suponer que lógicamente hay un momento de pasaje, un momento de bisagra, ¿sí?, fugaz, inacible, en donde algo se vacía, digamos, porque es el momento en donde se descondensa. Digamos, con lo cual, ese pasaje, digamos, del sentido común al sentido inconsciente, que implica la restitución, ¿sí?, necesariamente, lógicamente, ¿sí?, hicimos un momento de vaciamiento. O sea, para que algo diga otra cosa, tenemos que pasar lógicamente por el vacío. Se vacía, ¿no? Es esto, no, bueno, pero quizás dice otra cosa, ¿no? O señalarlo. Cuando nosotros señalamos, él quiere decir otra cosa, ¿sí?, entonces, lógicamente implica un punto de vaciamiento para que inmediatamente se vuelva a significar y ahí desvía, ¿no? Esta sería la teoría dura de la interpretación, ¿no? Este es el punto en donde ahora sí dejamos acá. ¿Por qué? Porque la próxima lo que vamos a hacer es justamente pensando que esta teoría de la interpretación y la teoría de la letra, ¿sí?, o de la lectura de la letra, requieren un trabajo de traducción nuestra, ¿no? Es decir, si algo fue pensado en una lengua y para una lengua, ¿no?, entonces nosotros tenemos que realizar el esfuerzo de traducir lo que ha sido pensado en una lengua para nuestra lengua, ¿no? Vamos a sostener, y esto es lo que propongo, digamos, vamos a sostener la teoría de la interpretación. Es decir, la interpretación como una operación involutiva que restituye un elemento que está ausente, pero eso quiere decir que está aludido, ¿sí? Vamos a insertar. La interpretación inserta un elemento, lo restituye, ¿sí?, produce un retorno. ¿Bien? Eso lo vamos a sostener como cuestión y como coordenada teórica, ¿sí? Lo que no vamos a sostener como coordenada teórica es que la interpretación sea una lectura a la letra. Es decir, no es leer a la letra la interpretación, ¿sí? O sea, el modo de restituir el elemento no es leyendo a la letra. Porque la lectura a la letra es cómo ha sido pensada esa restitución a partir de los trucos y de los juegos del francés. Del francés. La homofonía, o sea, el francés es homofónico. Nuestra lengua tiene limitadas capacidades homofónicas, ¿sí? Y lo podemos comprobar de otra manera. ¿Cómo hacemos chiste nosotros? Esa es la pregunta. No hacemos chiste por homofonía. Salvo los que estudian psicología. No. De hecho, no puedo confirmarlo, pero tampoco tengo demasiadas dudas de esto, digamos, que los analistas fuerzan el chiste por homofonía. Lo fuerzan en sus trabajos, digamos. Y generalmente eso produce o un esfuerzo de consistencia,
Es decir, de poder atribuirle algún sentido, ¿no? A mí, me ha pasado en los principios del laburo de forzar la cuestión homofónica, esta cosa de la partición de las palabras. Partir las palabras, que es jugar con la homofonía, no es el modo en que nosotros hacemos chistes. O sea, realmente no hacemos chistes así. Los analistas solamente hacen chistes así. Existencia, con pito, Lucy da. O sea, los analistas solo hacemos chistes de esa manera. Yo no conozco, digamos, en otro lugar que hagan juegos de ese modo. O sea, ¿de qué modo hacemos chistes nosotros que no sea así? Esa es la cuestión. Poder buscar en el modo en que nosotros hacemos chistes, que realmente, digamos, nuestra coyuntura, nuestra cultura hace chistes, buscar ahí el modo, digamos, de trabajo con la interpretación. Realmente me resulta muy llamativo que forzamos ese modo de juego con la lengua, que no es nuestro, digamos. Y es un rasgo del colonialismo, además. Es un rasgo del colonialismo. Digamos. Querer pensar como se piensa en el francés cuando nosotros trabajamos con otra lengua. Yo incluso, digamos, si quieren me retraigo un poquito de lo que acabo de decir y cuéntenme si han podido ustedes, digamos, captar alguno o trabajar por esa vía homofónica o si han señalado, digamos, algún tipo de... Es un obstáculo. Quiero decir que pensar que uno puede escuchar de esa manera y que eso va a tener un efecto práctico es un obstáculo porque uno busca donde no hay. Claro, Sí, exactamente. A mí me ha pasado como que... Estar leyendo las letras o partir las letras es eso, digamos, como separar las letras. Es que la brújula es otra, digamos. No, y lo más probable es que te digan no entiendo. Y lo mejor que puede pasar es que te digan no entiendo. Lo mejor que puede pasar es que te digan no entiendo. Digamos, yo he escuchado un montón de casos de gente que se ha ido, digamos, de análisis y han estado años pensando en una interpretación a ver qué carajo habrá querido decir su analista con eso, digamos, pero se han ido y se han quedado años pensando por qué le habrá dicho lo que le dijo, digamos. Esa es una manera de hacer consistir al analista, digamos. No decirle, che, escuchame, me dijiste una pelotudez. Yo soy chiste, pero no fuera de, digamos, el consultorio, el espacio de análisis. Yo me decía, o sea que no va tampoco para la escuela. Es que son... Yo aprendí un profesor mío de teatro, en la escuela de teatro, que él estudia toda la lengua, el latín, todo, y siempre hacía esos chistes. Y después, bueno, uno terminó callando en el sí, no te refleja a nadie. Porque no es la manera en que hacemos chistes, digamos. No es gracioso porque no es la manera en que hacemos chistes. Si uno tiene como la flexibilidad de dejarse permear con cómo habla su paciente, digamos, como meterse realmente en su modo de hablar, digamos, en su jerga, de la manera en que él hace chistes o ella hace chistes, ahí no vamos a dar cuenta, digamos, de que no tiene ni medio sentido ese tipo de particiones de palabras, digamos. Que esas particiones de palabras tienen sentido para el francés porque es justamente el concepto de lo real en Lacan. Lacan, cuando trabaja el concepto de lo real, dice lo real son los cortes. Retomando el corte o el límite. Corte, límite o imposible o hendidura. Digamos, retomando, la primera vez que lo dice en la instancia de la letra, cuando retoma el esquema de las masas amorfas de Saussure, seguramente la vieron en lingüística, ¿sí? Las dos masas amorfas, la de los pensamientos y la de los sonidos. Entonces dice, ¿la lengua qué hace? Dice Saussure, corta. Y cuando corta, segmenta y atribuye una porción de significado, una porción de sonido. Antes de los cortes de la lengua, nada es pensable. Nada es pensable, es una masa amorfa. O sea, es un pensamiento amorfo. Digamos, no hay orden, el orden está en los cortes. Con lo cual, digamos, lo real lo que hace es cortar. Lo real es el corte y lo real ordena lo simbólico. Si hay simbólico es porque hay real cortándolo. Lo real solamente está en relación a lo simbólico, no existe por sí solo, porque es un corte. O sea, ¿el corte sobre qué es? El cuchillo es para cortar, pero el corte, ¿lo podés ubicar? Por eso el corte es real en el sentido de que es inasible, porque el corte es sobre algo. O sea, la materia es lo simbólico y el corte es lo real. Corta y ordena. Y a partir de ahí tenemos los segmentos, las porciones. Porción de significante, porción de sonido. Entonces, con esa teoría, Lacan dice, bueno, ahora la lectura es a la letra.
se trata de ubicar el corte de otra manera. En lugar de estar acá el corte, está acá. En lugar de estar en compito y después otra palabra, es compito. Entonces pongo el corte en otro lado. Esa es la lectura de la letra. Esa es la idea de la lectura de la letra. Justamente para desambiguar lo que ambigua el francés en el plano de la oralidad. Entonces, en este caso, ya dejo ahí. ¿Por qué? Porque la idea es que la próxima directamente vamos a trabajar con toda una serie de figuras retóricas, ¿sí? De hecho, me quedó una cita por ahí dando vuelta que no la dije, pero que Lacan le atribuye al significante la retórica. O sea, que el significante tiene que ver con el juego retórico, ¿sí? Con los modos de hacer con el lenguaje, ¿no? Bueno, distintas figuras retóricas para pensar la interpretación. Pero tengamos en cuenta eso, que el trabajo con el texto en un análisis no se reduce a la interpretación. Hay un montón de cosas que uno puede hacer en trabajo con la textualidad. Digamos. Producirla, pero también laburar con la textualidad misma producida, que no tiene que ver con la interpretación. Y que por supuesto la intervención es algo completamente distinto. Eso también hay que pensar. Para mí es algo radicalmente distinto. Intervención es radicalmente distinto. No tiene, pero muchas veces lo escuchamos. Intervención e interpretación. Claro, sí, totalmente. De esta manera, digo, para pensar el modo de restituir, por ejemplo, el objeto caído en la cadena, no necesariamente la restitución es por la vía de decirlo. No, claro. Es que justamente uno puede sí. A veces podría, si uno encuentra el modo en el que eso cale, podría funcionar, pero un montón de otras veces no es algo que efectivamente se dice. Haces alguna cosa para que eso se note, por ejemplo. Claro, que se note un poquito más. Claro, que se note un poquito más, que es el objeto que está aludido. Exactamente. Sí, por ejemplo, si nosotros tomamos la misma referencia de la vez pasada, en esto del sucesor y el heredero, digamos, ¿no? Uno podría marcar qué pasa con el sucesor a diferencia del heredero, ¿sí? ¿Lo escucharon el ejemplo? ¿No? Sí. Esto, digamos, alguien hablando dice, yo soy el sucesor de mi padre, digamos, ¿no? Y ahí sucesor es un término sumamente sobrecargado, decíamos, ¿no? Porque claramente no es lo mismo que el heredero. El heredero recibe justamente la herencia, ¿sí? Porque está en una genealogía y está en un piso distinto de la genealogía, por eso cae la herencia. El sucesor ocupa el mismo lugar. Va al lugar de. Entonces, claro, uno puede marcar, digamos, esto, lo puede decir explícitamente en el mismo lugar, o también puede decir, bueno, como cuando cambia la corona, ¿no? Cuando la corona cambia de cabeza. Es decir, no necesariamente uno lo tiene que decir explícitamente para que eso se note, por supuesto, pero que me parece que ahí está el modo en que uno tiene de poder justamente trabajar con interpretación. Quizás una cuestión de estilo, digamos, ¿no? Ahí la creatividad. Por supuesto, por supuesto. Pero que la creatividad, la orfebrería, la cuestión artesanal no prescinde de la orientación teórica, digamos. Sí hay un estilo, hay una cuestión más de lo artesanal, pero, digamos, tiene que tener cierta precisión. Y la vez pasada, cierro con esto, la vez pasada decíamos que la lingüística, principalmente la semiología, ¿sí? En Humberto Eco, nosotros podíamos encontrar ahí una coordenada para ubicar, digamos, el significante sobrecargado, ¿sí? Porque, por supuesto, nosotros no tenemos una especie de resonador, digamos, que pueda ubicar un significante sobrecargado. Entonces, ¿cuál podría ser la coordenada teórica para decir, ¿no? Claro, no hay orejas que uno tenga, digamos, ya predestinadas para esto. Entonces, ¿de qué manera poder ubicarlo en el discurso? Humberto Eco, pensando en lo que él dice, el modo simbólico, ¿sí? Dice, no hay símbolos a priori, los símbolos no existen a priori. Él descarta, digamos, esa teoría, ¿sí? Pensando de que el símbolo siempre representa algo ausente, ¿no? El símbolo representa algo que no está. Esa es una cuestión general, casi un acuerdo, digamos, de lo que sería un símbolo. El asunto es cómo se instituye algo en símbolo. Bueno, no existe el símbolo a priori, el símbolo siempre se refiere, digamos, a un sistema semiótico, ¿sí? O
a un conjunto discursivo o a un sistema. El sistema es lo que declara algo como símbolo, ¿no? Fuera del sistema no es símbolo. Bien, entonces dentro de ese sistema semiótico, dice él, algo se puede detectar como símbolo porque está sobrecargado. ¿Y cuál es la clave? Porque eso que se dice bien podría no estar y no cambiaría el sentido de lo que se está diciendo. Es decir, si nosotros lo sacamos a ese elemento y lo cambiamos por otro, diría exactamente lo mismo que está diciendo. Si lo sustraemos, también podría decir lo mismo que está diciendo. ¿Sí? No altera el sentido, la eliminación o la sustitución de ese elemento, pero su presencia a nosotros nos pone en la pregunta de por qué está ahí. ¿Qué hace ahí? Por ejemplo, ¿podés dar un ejemplo? Sí. Hay uno, lo adelanto ahora, pero... ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Claro. Hay un sueño en un cuento de Cortázar, ¿sí? Ahora no tengo el sueño acá, pero en una parte del sueño dice que Luis tenía un cansancio eterno, ¿sí? Hablaba de un tal Luis y al final dice Luis tenía un cansancio eterno, ¿no? Vos podés decir Luis tenía cansancio o se lo notaba cansado y va en la misma línea de sentido. Pero ¿por qué está eterno ahí? ¿No? Si nosotros pensamos que cansancio eterno está sobrecargado. Eterno sobrecarga cansancio. Yo saco eterno y la misma línea de sentido se sostiene. No se altera. Pero su presencia ahí nos hace preguntarnos ¿por qué está ahí? Me hace acordar a veces cuando decimos me dijo demasiadas veces que no. Demasiado puede ser un símbolo, porque uno puede decir me dijo que no. Claro. ¿A qué te referí con demasiado? Porque sería demasiado. Claro. Exactamente. Exactamente. Nos hace preguntarnos por su presencia. ¿Sí? Su ausencia Claro. uh-huh, Sí, tal cual. nos hace preguntarnos por qué está ahí. Y obviamente cansancio eterno alude a la muerte. Lo que está sustituido ahí, digamos, el elemento que está subyacente, el elemento aludido, es la muerte. Está muerto. No es que está cansado. Digamos. Claro. Pero eso es a condición de preguntar y interrogar por el elemento ahí. ¿Por qué está ahí? ¿No? ¿Cómo cansancio eterno? ¿No? Y ahí restituimos muerte. Bueno, la próxima vamos a trabajar con varias figuras retóricas. El símil y la comparación, la metáfora como figura retórica, la metonimia, el oxímoron, bueno, diferentes, digamos, figuras retóricas para pensar ahí, digamos, el laburo de restitución. ¿Sí? Todos posando. Bueno, no sé. Excelente, Javi. ¿Alguna